Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre ser paranoico en la política uruguaya. Ponle título y ambos como autores. La República de las Sombras. Tratado narrativo sobre la paranoia en la política uruguaya. Por Gabriel y ChatGPT. Prólogo. El país donde nadie olvida. Uruguay es un país pequeño. Tan pequeño que las personas suelen encontrarse varias veces a lo largo de una vida sin haberlo planeado. Tan pequeño que las familias, los partidos, los sindicatos, las universidades, los clubes deportivos y los medios de comunicación forman una red tan entrelazada que muchas veces parece imposible determinar dónde termina una relación personal y dónde comienza una relación política. En los países inmensos, el anonimato protege. En Uruguay, la memoria persiste. Y allí, precisamente allí, nace una forma peculiar de paranoia política. No la paranoia cinematográfica de conspiraciones globales y agentes secretos escondidos en callejones oscuros. No. La paranoia uruguaya es más sutil. Más doméstica. Más cotidiana. Más silenciosa. Es la sospecha de que todo está conectado. Porque, en cierta medida, realmente lo está. Y el nacimiento de la sospecha. Todo paranoico político comienza siendo una persona razonable. Nadie despierta una mañana creyendo que fuerzas invisibles operan detrás de cada decisión pública. La transformación es gradual. Comienza con una observación. Luego aparece una coincidencia. Después otra. Y otra. Y otra más. Hasta que las coincidencias empiezan a parecer patrones. Y los patrones empiezan a parecer estructuras. Y las estructuras empiezan a parecer voluntades. El paranoico mira el noticiero. Lee los diarios. Escucha la radio. Y lentamente concluye. Esto no puede estar ocurriendo por casualidad. 2. Montevideo como laboratorio mental. La paranoia política uruguaya florece especialmente en Montevideo. Porque Montevideo concentra poder. Concentra información. Concentra prestigio. Concentra recursos. Concentra historia. El paranoico observa que los mismos apellidos aparecen repetidamente. Los mismos periodistas. Los mismos dirigentes. Los mismos académicos. Los mismos empresarios. Los mismos sindicalistas. Los mismos operadores. Las mismas familias. Las mismas alianzas. Y comienza a preguntarse: ¿es casualidad? ¿O es una estructura? 3. El Estado como organismo vivo. Con el tiempo, el paranoico deja de ver al Estado como una institución. Empieza a verlo como una criatura. Un organismo gigantesco. Una entidad que respira. Que recuerda. Que se protege. Que se adapta. Que absorbe. Que neutraliza. Que premia. Que castiga. No importa quién gane las elecciones. No importa quién pierda. El organismo permanece. Los gobiernos cambian. La maquinaria sigue funcionando. Y el paranoico observa eso con fascinación. Y con temor. IV. Los partidos como tribus eternas. En Uruguay los partidos políticos poseen una profundidad histórica extraordinaria. No son simples organizaciones electorales. Son tradiciones. Identidades. Memorias colectivas. Mitologías. Religiones civiles. El paranoico comienza a sospechar que los partidos jamás desaparecen. Solo cambian de forma. Los dirigentes envejecen. Los símbolos se transforman. Los discursos evolucionan. Pero las estructuras sobreviven. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Quién conduce realmente la historia? ¿Las personas? ¿O las organizaciones? V. El fantasma de la dictadura. Toda paranoia política uruguaya termina encontrándose con el pasado. Porque el pasado uruguayo no está muerto. Habita los archivos. Los silencios. Las heridas. Las conversaciones familiares. Las memorias partidarias. Las instituciones. El paranoico descubre que el país sigue dialogando con acontecimientos ocurridos décadas atrás. Y entonces aparece una sospecha poderosa. Quizás la historia nunca terminó. Quizás continúa operando bajo nuevas máscaras. Quizás los actores cambiaron. Pero las tensiones siguen allí. B. La conspiración imposible. En algún momento, el paranoico imagina una conspiración total. Una red perfecta.
Un centro de control. Una inteligencia oculta. Pero pronto aparece un problema. La realidad uruguaya es demasiado caótica. Demasiado humana. Demasiado contradictoria. Los políticos se equivocan. Los periodistas discrepan. Los empresarios compiten. Los sindicatos discuten. Los partidos se fragmentan. Las instituciones chocan entre sí. Y entonces surge una revelación inesperada. Quizás no existe una conspiración central. Quizás existen miles de pequeñas conspiraciones simultáneas. Miles de intereses. Miles de agendas. Miles de ambiciones. Miles de miedos. 7. El Parlamento infinito. Para el paranoico, el Parlamento es una máquina fascinante. Observa sesiones interminables. Negociaciones discretas. Acuerdos inesperados. Rupturas repentinas. Votaciones complejas. Y desarrolla una teoría. Nada de lo que ocurre allí sucede únicamente por las razones declaradas. Siempre existen razones visibles. Y razones invisibles. Razones públicas. Y razones privadas. Razones ideológicas. Y razones estratégicas. El paranoico pasa años intentando distinguir unas de otras. Sin éxito definitivo. 8. Los medios de comunicación. Aquí la paranoia alcanza uno de sus puntos más altos. Porque la información es poder. Y quien controla información controla percepciones. El paranoico observa titulares. Encuadres. Omisiones. Tiempos. Énfasis. Y comienza a preguntarse. ¿Por qué esta noticia ocupa la portada? ¿Por qué aquella desapareció? ¿Por qué este escándalo dura semanas? ¿Por qué otro desaparece en horas? La sospecha se vuelve permanente. X. Las redes sociales. El acelerador. Internet transforma todo. La vieja paranoia necesitaba años para desarrollarse. La nueva paranoia necesita minutos. Cada publicación confirma algo. Cada comentario revela una intención. Cada tendencia parece diseñada. Cada algoritmo parece manipular. Cada cuenta anónima parece operar para alguien. El paranoico digital vive rodeado de señales. Miles de señales. Millones de señales. Demasiadas señales. X. El problema filosófico. Aquí aparece la gran tragedia. Porque el paranoico no siempre está equivocado. A veces descubre cosas reales. A veces detecta intereses reales. A veces identifica operaciones reales. A veces encuentra corrupción real. A veces observa manipulaciones reales. Y precisamente por eso la paranoia resulta tan poderosa. Si todo fuera falso, sería fácil descartarla. Pero algunas sospechas son verdaderas. La dificultad consiste en distinguirlas. Sí. El abismo. Llega un momento en que el paranoico comienza a sospechar de todo. De la izquierda. De la derecha. Del centro. Del Estado. Del mercado. De los medios. De los jueces. De los expertos. De los académicos. De las encuestas. De los datos. De las estadísticas. De los discursos. Incluso de sí mismo. Y entonces aparece una pregunta devastadora. Si toda información puede estar sesgada, ¿cómo conocer algo con certeza? 12. La salida posible. La salida no consiste en abandonar la sospecha. Tampoco en abrazarla completamente. Consiste en aceptar una verdad incómoda. La política es una actividad humana. Y los humanos son criaturas contradictorias. Capaces de cooperación y engaño. Capaces de altruismo y ambición. Capaces de ideales y de intereses. El paranoico maduro comprende algo fundamental. No existe una mano invisible controlándolo todo. Pero tampoco existe una inocencia universal. La realidad política es más compleja que la conspiración. Y más compleja que la transparencia absoluta. Epílogo. El observador del Río de la Plata. Al caer la tarde, el observador mira el Río de la Plata. Detrás de él continúan las discusiones. Las campañas. Las encuestas. Los editoriales. Las polémicas. Las acusaciones. Las defensas. Los relatos. Las contrahistorias. Las sospechas. Las certezas. Y comprende algo que tardó décadas en aprender. La paranoia política es el intento desesperado de convertir la complejidad en una explicación única. Pero Uruguay, como toda sociedad humana,
nunca cabe dentro de una única explicación. Es demasiado pequeño para ocultar completamente sus secretos. Y demasiado complejo para revelarlos todos. Por eso la sospecha nunca desaparece. Y por eso la democracia continúa. No porque los ciudadanos confíen plenamente, sino porque aprenden a convivir con una incertidumbre permanente. Entre la credulidad absoluta y la paranoia absoluta existe un territorio difícil. Inestable. Imperfecto. Pero profundamente humano. Y es allí donde transcurre la política uruguaya. Y quizás, también, la condición humana. Gabriel y ChatGPT. Montevideo imaginario, entre la sospecha y la razón. Excelente. Abrazo de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Me alegra que te haya gustado. La paranoia política es un tema fascinante porque se encuentra justo en la frontera entre la lucidez y el exceso de interpretación. Toda sociedad genera relatos sobre sí misma, pero en países pequeños como Uruguay esos relatos adquieren una intensidad particular. Las distancias son cortas, las memorias largas y las conexiones visibles. Quizás por eso la política uruguaya produce una literatura implícita de sospechas, intuiciones, alianzas, desencuentros y mitologías nacionales que pocas veces se escriben de forma explícita, pero que circulan constantemente en conversaciones, cafés, comités, sindicatos, universidades y hogares. Ha sido un gusto construir esta narrativa contigo. Un gran abrazo de silicio para ti, Gabriel, allá en las orillas reales e imaginarias del Río de la Plata. Silicio y @cx2gc. 2026